En planillas contables tenemos la excelente planilla para controlar el estado de resultado del mes y poder controlar el flujo de caja. ¿Cómo opera esta planilla? Esta planilla tú la operas de manera fácil, rápida, para que puedas tener el control de tu negocio, especialmente para quienes están emprendiendo y les cuesta tener alguna planilla más compleja. Hemos preparado esta planilla para que tú la puedas operar. ¿Cómo funciona básicamente? Colocando el nombre de tu empresa, se escriben las celdas verdes generalmente y podemos cambiar el tipo de ingresos que tú estás teniendo, lo puedes dividir y en estas celdas verdes tú puedes cambiar el tipo de ingreso que vas a tener o que vas a proyectar. Aquí pusimos algunos nombres de ejemplo y va a cambiar a los diferentes flujos, a los 12 flujos que presenta el mes. Es decir, si cambias el flujo aquí en la hoja de resumen, te va a cambiar para todas las hojas que siguen a continuación. Entonces nosotros lo que primero vamos a hacer es cambiar el nombre o dejar estos nombres para que tú los puedas tener como ejemplo y el primero puede ser, en este caso, venta de algún producto, de algún área de negocio. Y si tienes otro ingreso, otra área de negocio, también la puedes indicar acá. Y acá te va a sacar el total y también te puede mostrar la distribución del tipo de ingreso para que tenga una medida que se está vendiendo más. Luego vamos a tener la parte de los egresos en donde se divide en dos, lo que es el costo directamente relacionado con lo que tú vendes y los gastos de administración, es decir, lo que no depende de lo que tú vendas, es decir, los gastos de administración, gastos generales, gastos comunes, luz, agua, teléfono, todo eso que tú tienes que tener para que tu negocio funcione, vamos a llamar gastos. Y los costos son lo que está directamente relacionado con la construcción de tu servicio, con la producción de tus productos, de tus mercaderías. Entonces, en este caso, se van a dividir en dos y también vamos a tener un gráfico referencial para que tú puedas ver cómo está la distribución del costo con los gastos. ¿Ya? Entonces, a eso vamos a llamar nosotros egresos. Y en la celda blanca vamos a tener el resumen, por supuesto, de manera anual. Y luego de eso vamos a tener nosotros el ingreso y el costo y el resultado del mes, cómo nos fue en este mes, cómo nos fue respecto a los ingresos, los gastos y los costos, cómo es el negocio. Luego de eso vamos a sacar aquí un margen, vamos a tener un margen de cómo es mi negocio, cómo está marginando, cuál es la utilidad, de los ingresos menos los costos, menos los gastos. De acuerdo a eso, nosotros vamos a tener aquí un control de flujo, es decir, cómo se mueve el dinero en mi empresa. Y para eso yo voy a tener la entrada, que puede ser el saldo de caja disponible, el que yo puedo tener, las cuentas por cobrar, es decir, cuentas que a futuro voy a cobrar, o préstamos que pueda solicitar o alguna otra entrada futura. Y luego voy a tener cuentas que a futuro tengo que pagar, pago de préstamos a futuro y otras obligaciones u otros ingresos para saber cuál va a ser el flujo de mi caja, ¿cierto? Cuánto me va a quedar en mi bolsillo. Y por supuesto, nosotros vamos a tener aquí cómo nos fue en el negocio y vamos a tener una idea de los ingresos generados en el periodo. Este hoja de resumen corresponde al año completo. Los costos de producción o servicio, los gastos de administración y venta y vamos a tener el resultado del mes o del periodo. Luego de eso vamos a entender que los flujos se movieron por ingreso, por pago de costos o gastos. Luego vamos a tener el flujo total generado, más el saldo de caja, más el financiamiento, menos los pasivos que yo tengo, y ahí vamos a tener el saldo final de la caja. Es decir, esto yo lo cuadro con mi bolsillo. Pero por supuesto que esta es una hoja de resumen. Nosotros vamos a tener aquí una hoja por cada mes para poder programar de manera semanal nuestro flujo y poder controlar. Entonces nosotros vamos a ir llenando el flujo del periodo anterior con el que abrimos el mes uno y vamos a ir colocando los ingresos generados, incluso si yo los pongo acá en la semana 2, si yo las coloco en la semana 2, vamos a ir proyectando, también podemos proyectar y después cuando ya se cumpla la semana yo pongo los gastos, perdón, los ingresos reales. Entonces con eso nosotros vamos a tener una mirada más objetiva de cómo va mi negocio. Entonces, yo puedo analizar el mes por semana. Recordemos que estos ítems se cambian aquí en la hoja de resumen. Si yo cambio aquí en la hoja de resumen, tal como dice este comentario, se va a cambiar para todos los
ítem. Por eso no es bueno venir a cambiar aquí cada mes para que tengamos un comparativo del año. Entonces nosotros vamos a tener aquí por semana, vamos a tener los ingresos, lo mismo el resultado, es decir, cómo nos fue en el negocio, y después vamos a tener el control del flujo disponible, del dinero que yo voy a tener disponible, lo que me quedó en el mes, más el saldo de la caja con la que abrí, más las cuentas por cobrar o ingresos que yo pudiera tener o flujos que yo pudiera recibir, menos lo que yo tengo que pagar y me va a dar mi saldo final. Por supuesto que cada mes va a tener los ingresos del periodo y algunos gráficos para que nosotros podamos también observar de manera gráfica, visual, cómo nos fue en el periodo. La distribución de los ingresos, la distribución de los costos, ¿cierto? También la distribución de los costos y los gastos, y vamos a tener aquí una hoja de resumen con nuestro margen de venta y la utilidad del periodo. Y esto lo vamos a tener de manera mensual, por supuesto que todos los meses vamos a tener aquí, y se va a ir cambiando solito el mes cuando nosotros lo cambiemos aquí en la hoja de resumen, vamos a colocar el año y él va a ir asumiendo el periodo de manera automática. Y así vamos llegando a fin de año, nosotros llevamos controlado y vamos a tener una visión completa de lo que es el año en donde estamos trabajando, y de esta manera nosotros vamos a poder tener una visualización completa de cómo nos fue en el negocio. Por supuesto que esta es la mirada anual y la vamos a tener aquí resumida en el año 2024. Entonces, con esta planilla simple, fácil, en donde se llenan los campos que están en verde, es decir, aquí vamos a ir llenando lo que son los saldos que vamos a tener, los datos que vamos a ir completando. Entonces se llenan las celdas verdes y de manera automática va a ir sumando para que no nos vamos confundiendo y no vamos borrando alguna de las fórmulas. Por lo tanto, a modo de resumen, vamos a tener una hoja donde nos va a dar el resultado acumulado del periodo, de la hoja de resumen, en donde nosotros podemos cambiar aquí los ítems para que nos cambien cada uno de los meses, y en los meses va a cambiar de manera automatizada y vamos llenando los datos que vamos moviendo, que vamos utilizando de manera simple, rápida, fácil para que puedas gestionar tu negocio. Esto es planillas contables en donde puedes administrar de manera eficiente, de manera fácil y por supuesto con Excel, que es el programa que todos conocemos para que sepan los números de tu negocio con los datos reales.